actividad física, mental y sexual. Vayamos a Génesis 14. Versículo 11. Al 12. Pero vamos a leer del 10 al 12. Génesis 14, de 10 al 12. Leamos en el nombre de Jesús. Ahora bien, en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los reyes de Sedón y Amorra huyeron, algunos cayeron en ellos, mientras el resto huyó a las montañas. Versículo 11. Los victoriosos tomaron toda la caballería de Sedón y Amorra y todas sus provisiones. Entonces se fueron. Pero mientras se iban, ellos tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, y sus posesiones, puesto que él vivía en Sedón. Gloria a Jesús. El rescate de Lot. Esta historia es muy interesante. Y esta historia yo la descubrí hace 20 años, mientras me propuse a leer la Biblia. Y cuando me topé con esta historia, me impresionó en la manera que sucedieron las cosas. Le invito para que retome la historia en su casa. Es la historia de 5 reyes que se reúnen para conquistar los pueblos de Sodoma, de Gomorra. Gloria a Jesús. Estos 5 reyes se unifican y van a la batalla. Porque hay un reino que dijo no va a dar más tributo. Y bueno, y como se reveló, esos 5 se unieron y avanzaron bélicamente contra ellos. Y fue una devastación, fueron aplastados en el campo de batalla. Y los reyes victoriosos se llevaron las provisiones, los alimentos, se llevaron los tesoros y también se llevaron los esclavos. Y entre los esclavos, entre las posesiones, se llevaron a Lot, que era sobrino de Abraham. Todos sabemos que Abraham, cuando el padre le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, vete lejos a la tierra que yo te daré, él ciertamente obedeció, pero se llevó consigo a Lot. Y evidentemente, la Biblia nos explica por qué Abraham se llevó a Lot. Pero todos sabemos por qué se lo llevó. Evidentemente el amor que tenía Abraham por Lot era sumamente grande. Y todos hemos tenido un amor por un pariente cercano. Por aquel pariente que se crió con nosotros. Antes era muy habitual que un sobrino se criaba en la casa de los tíos o de la abuela. Y que ese abuelo pasaba a ser su papá prácticamente. Y hay casos que hay nietos que han heredado como hijos porque fueron su abuelo que lo criaron. Y posiblemente fue el caso de Lot y Abraham. Fueron tan cercanos, el amor los unió tanto que a la hora de partirse dijo, vente conmigo. Y mientras estaban lejos de su tierra y parentela, fueron bendecidos ambos con mucho ganado. Y llegó un momento que el ganado era tan grande que los siervos que tenían Abraham y Lot eran muchos, que comenzaron a haber conflictos entre los siervos, porque ya la tierra para el ganado le quedaba pequeña a ambos. Y Abraham tuvo que tomar una decisión y decirle, hijo, vamos a separarlo. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas hacia arriba, yo me voy hacia abajo. Y él vio el Jordán, él vio el lago, el río allá, bien frondoso, bien llano. Él dijo, me voy para allá, para Sedón.
cerca de Sodoma y Gomorra. No sabía que esa ciudad era una ciudad que amaba el pecado. Pero cuando estudiamos la ciudad de Sodoma, sabemos que la ciudad de Sodoma representa el mundo, representa todo lo que ofrece el mundo, todas las riquezas, todos los placeres sin medida, sin reserva, sin tabúes. Sodoma representa eso. Y cuando hay una persona que está en Sodoma, está aquí porque está disfrutando de todos los placeres que Sodoma le puede dar. Y su carne se siente contenta con ello. Pero no quiero entrar a ese tema. Mi tema es el rescate del hombre. Pero ¿por qué hay un rescate? Bueno, obviamente hubo un secuestro. Gracias por hubo un secuestro. No fue fortuito que Lot estuviera ahí. Fíjense que la historia es muy precisa. Que cuando los reyes se retiraban, encontraron a Lot y sus pertenencias. Quiere decir que Lot estaba trabajando en el momento de la invasión. Él no era partícipe de las operaciones del ejército para contrarrestar el ataque de los 5 reyes. No, él estaba trabajando, enfocado en su ganado, enfocado en su tierra, enfocado en sus obreros. Pero cuando vino los reyes, lo tomaron para sí. Y yo buscando, para poder ilustrarlo mejor, ¿qué es un secuestro? Hay una historia que es de la vida real, en la época del esclavismo de Estados Unidos, de un negro llamado Solomon Norton. Solomon Norton, de hecho hay una película de Netflix que les invito a que la vean, que es muy interesante, que revela el esclavismo en aquella época. Ustedes saben que en Estados Unidos la parte norte era la parte que no creía en la esclavitud, pero la parte sur sí. Entonces muchas personas de manera engañosa hablando con un negro para un negocio, un trabajo, y de manera lo raptaban y lo vendían en el sur de Estados Unidos como esclavo. Y ese fue el caso de Salomón. Salomón era un músico muy talentoso de la ciudad de Nueva York. Lo buscaban para grandes eventos, grandes fiestas, tocaba el violín de manera extraordinaria. Y estas personas, 2 personas vinieron y estaban negociando un contrato bien sustancioso para tocar unas fiestas. Y cuando él firmó el contrato y todo, lo drogaron y se lo llevaron a Luisiana y lo vendieron como esclavo. Y él duró 12 años como esclavo en aquel lugar. Él no entendía cómo él, siendo músico, fue vendido como esclavo. Y él duró un tiempo trabajando en los algodones y en la noche pasó a divertir a los blancos con su violín, con su talento. Bueno, gracias a Dios él pudo escapar y con esa hazaña comenzó a colaborar para que otros negros del sur de Luisiana pudieran también escapar junto con él. Y aparte de músico, se volvió toda una celebridad. Bendito Dios. Pero él pasó de todo. Tuvo que dejar su familia, obviamente no valió sus hijos. Él no tenía esperanza, él no comía. Él soñaba día a día con el encuentro de sus hijos y de su familia. Y todos los que tenemos hijos sabemos que una separación abrupta como esa, no hay forma de que tú puedas pensar con tranquilidad de qué pasará con tus hijos. Y sobre todo si están pequeños, tú vas alejado de ellos. Y Salomón se le ingenió y pudo zafarse de la esclavitud de Luisiana. Pero aquí en Sudamérica tenemos grandes ejemplos de secuestro. Tenemos países como México, países como Colombia con la FARC y la Fuerza Nacional de Liberación Nacional. Claro, venga. Tenemos países también como Nicaragua, también como Cuba,
Haití, en Haití, lo que se encuentra en Haití es algo horrible. Para afirmar lo que está diciendo el pastor, en el año 1999, estando las Fuerzas Armadas de las FARC, se movieron mucho en la región donde nosotros vivíamos. Y a mi papá le empezaron a llegar comunicados de lo que le estaban pidiendo, lo que en Colombia se llama una vacuna y una colaboración. Y cuando a mi papá le llega eso, también empezó a llegar la información. Cada día lo llamaban diciéndole cada movimiento de mis hermanos, de mí y de ellos. Mi papá inicialmente se acercó a la policía, pero ellos se dieron cuenta, porque aún en la policía hay infiltrados, y le dijeron a mi papá que si no querían que uno de nosotros muriera, no siguieran con la policía. Y a mi papá le dijeron que necesitaban que él se reuniera con ellos en un sitio como a 8 horas de donde nosotros vivíamos. Pero mi familia y yo sabíamos que si mi papá subía, mi papá no regresaba. Coincidía que la ciudad donde que se tenían que presentar, esa ciudad, yo tenía una amiga de la universidad que estudiaba conmigo, y en ese tiempo la persona que más tenía poder, entre comillas, por decirlo así, en un pueblo, era la que manejaba el puesto de telecom, las comunicaciones, el puesto de teléfonos, y desde allí era donde hacían todas las llamadas. Y la mamá de mi amiga conocía al comandante del Frente 38 de las FARC. Y yo le dije a mi amiga, le conté todo lo que estaba pasando, y yo le dije, si mi papá sube, mi papá no regresa, porque a su mejor amigo, a su esposa y a su nuera los mataron porque él no colaboró en esos días en que mi papá estaba recibiendo los comunicados. Ya había una decisión que tomar como casa y como familia, y yo le dije a mi padre, teniendo mi hijo mayor, yo fui madre soltera, 11 meses de nacido, y yo le dije, yo me intercambio por usted. Y fui yo quien subió a donde se tenía que encontrar con el Frente 38 de las FARC. Y cuando yo llegué a ese lugar, me estaban esperando y me sentaron en una cafetería, y en esa cafetería se sentó a mi lado un hombre armado, un hombre armado, un hombre armado, un hombre armado, un hombre armado y el comandante. Y me empezaron a mostrar las cuentas bancarias de mi papá, me empezaron a mostrar los planos de la finca, el ganado que mi papá tenía y todo lo que mi papá negociaba. Y ellos me dijeron que me respetaban la vida. Cuando yo llegué ahí, yo le dije a él que lo que estaba pidiendo era imposible que mensualmente nosotros pudiéramos darlo, que esa información que ellos habían recibido no era correcta. Y el comandante se disgustó mucho por lo que yo le dije, y me dijo, las reglas del juego han cambiado y usted no baja de este lugar hasta que su papá pague un rescate por usted. Me colocaron una capucha negra en la cabeza, me sacaron de ese lugar, me subieron en una camioneta 4x4. Yo no supe nunca el lugar en que a mí me llevaron, y me subieron a un monte. Y desde allí empezaron a comunicarse con mi papá y le dijeron que la única forma que yo bajara de ese lugar era que mi papá pagara el rescate por mí. Mi papá empezó a mover todas las cosas y mi papá logró conseguir la mitad del dinero. Y llamó a ellos y les dijo que por favor me dejaran bajar, que no me dejaran en ese lugar muchos días, que él se comprometía que a la semana siguiente él pagaba la otra mitad del dinero, pero que me respetaran la vida y me dejaran bajar con vida de ese lugar. Y aunque en ese tiempo yo no conocía del Señor, yo lo único que hacía era llorar ahí sentada en ese monte, pidiéndole al Señor que me ayudara en medio de lo que uno conocía en ese tiempo. Con oración, solo yo clamaba el Padre Nuestro, porque era lo único que en ese momento yo conocía. Y fue tan fuerte el impacto, porque no solamente es ver que tu vida se puede acabar en ese momento, vivir lo que es un
presupuesto, sino que cuando yo estaba allí, ver jóvenes de 14 y 15 años con los rifles, con las pistolas calibre 9 milímetros, y ellos se comían una brea que era como una droga, y ellos empezaban a jugar delante de mí a la ruleta rusa. Y yo decía, Señor, ayúdame, porque yo sentí en ese momento que yo ahí me iba a quedar. Pero cuando Dios tiene planes con nosotros, aún en medio de toda circunstancia, aún pone gracia. Hoy lo entiendo, que fue su gracia la que me rescató ese día, porque aún aceptaron lo que mi papá dijo y a mí me dejaron bajar por la mitad del dinero, y a la semana siguiente se completó. Y hoy yo entiendo lo que Jesús y lo que hoy el pastor va a decir, lo que realmente cuesta el rescate de Jesús por cada uno de nosotros, donde pagó un precio para que hoy tú y yo tengamos libertad. Amén. Gloria a Jesús. Mis amados, de eso se trata del secuestro. Vamos a seguir con la línea del testimonio de la profeta. En esa misma línea, imagínense a los siendo arrastrados con sus familiares, con sus pertenencias, a un lugar desconocido, a un lugar que posiblemente tampoco ni yo lo conocía, en contra de su voluntad. Automáticamente viene la incertidumbre: ¿qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con los míos? Comienza la mente a jugarte en contra. Los pensamientos comienzan a ser tu peor enemigo. Comienzas a ver ilusiones. Gloria a Jesús. No te encuentras seguro. Cuando van 7, 6 días, comienzas a escuchar voces. Vives un tormento y no sabes cuándo va a terminar. Y lo peor aún, no sabes por qué tú estás ahí. Alexander vivió eso y Lot también lo vivió. Y mientras ese proceso, usted sabe que en la Biblia Dios le dice que Lot es un hombre justo. O sea que en la justicia que había practicado Lot, posiblemente decía: pero ¿por qué yo estoy aquí? Si yo lo que me encontraba era trabajando. Yo me encontraba ocupado en las ovejas. Yo estaba ocupado en el terreno. Yo estaba ocupado en mi asignación. Yo no me moví de mi asignación. Yo fui obediente a lo que tú me has dicho y estoy aquí trabajando en la asignación que tú me has dado. Y ahora me viene este secuestro, este problema, este levantamiento de los reyes en contra mí. Y los enemigos se unen para conspirar contra ti, iglesia. Y vienen los secuestros, vienen los ataques. Pero vive y reina el que está sentado en el trono, que se levanta a hacer misericordia con nosotros. Dice la palabra en la historia más abajo que uno de los sirvientes se escapó, aquellos que iban corriendo por el monte. Y llegó Abraham y le dio la información. Dice la palabra que automáticamente Abraham recibió la información. Él mandó a juntar a 318 jóvenes, hombres, siervos suyos, que estaban bajo su cargo, que eran sus obreros, posiblemente de los más jóvenes que tenían, de los que podían pelear. En la Biblia no registra que Abraham era un gran estratega militar, no registra que él fue un gran gobernador, no registra nada de eso. Lo que registra es que él fue un hombre rico y que Dios lo llamó. Pero al escuchar la noticia de que su amado lo quería como un hijo, recuerda que en aquel momento Abraham no tenía hijos. Y posiblemente había adoptado a Lot como su hijo, a pesar de que era su sobrino. Y lo amó tanto que cuando recibió la noticia, él no lo pensó. Él saltó de su silla y mandó a convocar a los jóvenes que estaban en condiciones de pelear. Y por eso es importante
que la iglesia entienda mantener una actitud de oración continua. Cuando se manifiesta un demonio, tú no puedes decirle al demonio, espérame ahí 7 días porque tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que leer la Biblia y tengo que prepararme para sacarme. Ven la semana que viene y yo voy a estar preparado. El reino no trabaja así. Usted debe estar preparado para lo que venga, para los enfrentamientos del enemigo. Cuando el enemigo se levanta, Él no te avisa. Él no avisa cuando se levanta. Él simplemente se levanta y tú debes actuar y sacar las almas que el Padre te ha dado. Y el Padre te ha dado una alma muy poderosa, que es la oración. Y ciertamente a veces estamos cansados, a veces entendemos que no tenemos resultados con la oración. A veces caemos y decimos, estoy tan agotado mentalmente, físicamente, no veo las respuestas de la oración que he tenido. Voy a pasar con ficha, no voy a orar. Pero el Padre en su misericordia, sabiendo que somos humanos, sabemos que nosotros hoy nacemos, crecemos y mañana no estamos. Él sabe que somos como el viento, que pasamos y mañana no estamos. Y por eso Él nos tiene misericordia. Y como Él sabe eso, Él extiende su misericordia con nosotros. Y mañana tú dices, wow, ciertamente yo no pude orar, pero hoy voy a dedicarle el tiempo que ayer no le dediqué al Señor. Gloria a Jesús. Y el rescate de Lot viene precisamente por una situación como esa en mi vida. Gloria a Jesús. Mientras estaba el lunes, el martes, me levanté fuera de la hora de la oración. Y cuando dediqué el tiempo de oración, cuando vine a reaccionar, ya era el tiempo de ponerme en acción para preparar a los niños para ir al colegio y todo lo demás. Y fue una pausa abrupta que hice, o sea, son las 6:20 ya, o sea, no puedo seguir, yo me levanté tarde. Y comencé a hacer lo que hay que hacer, y salimos rápido para llegar a tiempo, llegamos a tiempo, pero dentro de mí estaba mi inconformidad. Me sentía vacío, me sentía incompleto. Y me fui para la pradera a caminar, mi celular, mi teléfono, y busqué solamente adoración al Padre. Me enfoqué solamente en lo que era adoración. Y mientras iba caminando, cuando llegué donde está la naturaleza más frondosa, ahí el Espíritu me comenzó a trabajar conmigo. Y yo no estaba pidiendo nada, yo estaba adorando, porque me sentía vacío. Y comencé a adorar, comencé a pedir perdón, comencé a caminar en ese lugar frondoso. El Espíritu me visitó. Y me llegó la historia de Lot y Abraham, pero no me llegó de letra, me llegó en imagen. Yo pude ver cómo a Lot lo secuestraron, cómo lo arrastraron, cómo llevaron sus propiedades. Y cuando vi la imagen de cuando Abraham recibió la información de que Lot fue secuestrado, vi la manifestación de amor de Abraham, que fue el motor que impulsó la operación de rescate de Lot. Y el Padre me decía, el rescate de Lot no fue por los bienes, fue por el amor que tenía Abraham a Lot. Y a pesar de que los enemigos eran muchos, estaban preparados, se unieron en contra de un propósito. El amor fue más fuerte que el odio. Y el Señor me dijo, no importa cuántos enemigos se unan contra ti, yo iré a tu rescate. Y cuando yo escuché esa palabra que Él iba a ir a mi rescate, yo entendí completamente que Él iba a mi rescate por el amor que me tenía. No por lo que yo hacía, no por lo que yo había hecho, no por la palabra profética que me han dado, sino simplemente por amor. Yo no merecía ese amor. Y dije, wow, Padre, ¿en serio tú irías a mi rescate? Y me dijo, sí.
solo por mí iría a tu rescate. Y la historia es idéntica, porque Abraham se movió solamente por una persona. A pesar de que habían 3 ciudades que fueron invadidas, fueron miles de personas que fueron despojadas de sus bienes, de sus casas, de todas sus pertenencias. Quizás muchas personas murieron en aquel lugar y Abraham fue solamente por una. Iglesia, Jesucristo murió por ti. Olvídate de los demás, fue por ti que murió. Fue por tu persona. Él pasó el sacrificio solamente por ti. Y después de pasar el sacrificio, aún está dispuesto a ir a tu rescate. No importando cuántos enemigos se unan. Y en ese momento yo veía que yo estaba en el centro y era una pequeña luz. Y todo alrededor eran tinieblas. Y había un destello de luz. Este fue el escenario. Todas las tinieblas alrededor mío. Y yo era esa simple luz. Una luz insignificante. Una luz que por sí sola no podía combatir con las tinieblas que estaban alrededor. Y vino el de repente de Dios. Perdón, mis amados, esto es en vivo. Vino de repente de Dios, de la luz hacia arriba. Y la luz que vino arriba significó poner abajo. Y la luz comenzó a subir. Comenzó a subir. Y cuando yo vine a ver, ya no era una simple luz. Ya las tinieblas tuvieron que retroceder. Porque cuando el Padre te visita, la tiniebla no puede resistir la gloria que desprende del trono. Cuando el Padre decide visitarte, no hay tiniebla que pueda resistir, que pueda contenerse a la presencia del Padre. Y cuando el Señor decide bendecirte, las tinieblas no pueden decir que no. Tienen que retroceder. Yo como iglesia que entendamos esto. Lo que el Padre hace, lo hace por Él mismo, no por nosotros. Porque nosotros hoy salimos santificados, fortalecidos y mañana caemos, mañana pecamos, mañana no obedecemos. Y el Padre nuevamente muestra su amor y su misericordia con nosotros. Por eso no somos perfectos, andamos buscando la perfección y caminando, buscando la voluntad del Padre día tras día. Por eso nosotros como iglesia nunca me verán a mí criticando a otras denominaciones. Porque cuando tú entiendes que somos un cuerpo en Cristo Jesús y que cada denominación juega un papel en ese cuerpo, tú entiendes que ese cuerpo es necesario. Y que al final la cabeza de ese cuerpo es que va a determinar cuál es la función, cuál va a ser la consecuencia, cuál va a ser el beneficio de ese miembro que actúa o no a la voluntad de Dios. No es mi rol, no es tu rol de iglesia ser juez. Nuestro rol es ser luz para que las tinieblas retrocedan. Gloria a Jesús. Y cuando Abraham tomó a 318, me gusta que fueron jóvenes. Fueron el relevo. Fueron aquellos que tienen fuerzas para la batalla. Abraham depositó la confianza en la batalla en esos jóvenes. Y el Padre le dio la estrategia.
Por eso cuando el Señor te envía, cuando tú eres respaldado de Dios, yo creo en la preparación, yo creo que hay que orar, ayunar, yo creo en el diseño, pero también creo que cuando surge una situación y el Espíritu te levanta para que tú hagas algo, debes hacerlo, porque ya tú estás respaldado, ya Dios te capacitó para ese momento. Todo lo que pasó a Abraham fue para ese momento, activar la fe. Recuerden que Abraham es el padre de la fe, y lo que él hizo fue una obra excepcionalmente grande de fe, porque enfrentarse a 5 reinos experimentados en batalla, con muchos soldados, con muchos instrumentos en batalla, con muchas estrategias, con 318 jóvenes, es demasiado. A él no le importó, él fue a rescatar al hombre que amaba. Y Cristo dejó todo su reino, se despojó de su gloria para rescatar a uno que amaba, que soy yo. Que soy yo, gloria a Jesús, iglesia. Y dice la palabra, dice la historia que la estrategia que le dio fue avanzar y atacar de noche. Eso fue todo. Ellos bajaron de noche, atacaron y el Señor les dio la victoria. Y no solamente Abraham rescató a su hijo amado, a su pariente amado, también rescató las pertenencias de él y rescató los tesoros que los reinos habían tomado. Y usted se sabe la historia después del camino que se encuentra con el rey de Salem, todo eso. Pero lo importante de aquí, mis amados, que no importa cuántas amenazas tengamos, no importa si ya tú has sido secuestrado, el Padre no nos ha dicho y te está diciendo hoy que irá a tu rescate. Solo por ti irá a tu rescate. Así que póngase de pie. El deseo es, iglesia, hoy sábado, salga de aquí fortalecido, fortalecida. Si ha tenido una semana difícil, muchos problemas, o la semana se te fue tan rápido que necesitas muchas cosas, hoy es un día para salir de aquí fortalecido. Así como las pilas que son recargables, que tú tienes que ponerlas nuevamente a recargar para que tengan energía suficiente para guardar el trabajo que tú le vas a poner. Así el Padre nos trae aquí para que seamos recargados, para salir de aquí, para enfrentar las tinieblas. Porque las tinieblas están ahí. Desde que sacamos por ahí, ellas vuelven a atacar. Pero si tú estás lleno de la luz, de la energía de Cristo, tienes la capacidad para enfrentar todas las tinieblas del diablo. Usted sabe que el enemigo vino a robar, a matar, a destruir. Pero nuestro Yeshua vino a dar vida y vida en abundancia. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú me has dicho que aunque seamos secuestrados, aunque el enemigo se lleve todas las pertenencias, aunque el enemigo atente con nuestras familias, con nuestros negocios, con nuestros empleos, con nuestra casa, con nuestras propiedades, con nuestros bienes, tú nos has dicho, Padre, tú nos prometes que tú irás a nuestro rescate. Solo por nosotros, y que no importa cuántos enemigos se reúnan para querer destruirnos, que tú vas a vencer por nosotros, y veremos a nuestros enemigos caer, veremos los ejércitos caer, y vamos a salir ilesos de aquel secuestro. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te pido, Padre, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, todo hijo que esté secuestrado, Padre, todo hijo que ha sido secuestrado, que su mente ha sido secuestrada, que su familia ha sido secuestrada, que sus bienes han sido secuestrados en el nombre de Jesús, Padre, que la herencia ha sido secuestrada en el nombre de Jesús. Todo
fuerte en el nombre de Jesús. Para que les sean liberadas todas sus pertenencias. Para que les sea liberada la vida en el nombre de Jesús. Para que les sea preservada la vida en el nombre poderoso de Jesús. Y puedan testificar que como tú venciste a muchos en contra de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, nos levantamos como iglesia, Dios, pidiéndote, rogándote que te levantes a rescate de los hijos, a rescate de la iglesia, a rescate de la palabra, a rescate de la generación de oro, a rescate de los jóvenes, a rescate de las parejas, a rescate de las viudas, a rescate en el nombre de Jesús de los adultos mayores. En el nombre de Jesús, venga el rescate en el nombre de Jesús. Padre, que salgamos de este lugar fortalecidos, recargados. Padre, con una mente liberadora. Padre, que todo pensamiento que nos tenía, gloria de Jesús, oprimido, triste. Ahora, Dios, sintamos tu paz, tu shalom sobre nosotros. Que toda cortina de las tinieblas ahora es quitada en el nombre de Jesús. Yo veo como una cortina es quitada entre nosotros. Esa cortina de la oscuridad es quitada en el nombre de Jesús. Porque cuando llegue la luz de Cristo, toda tiniebla tiene que retroceder. Las tinieblas se van porque no resisten la gloria y la magnificencia de Dios cuando llega a un lugar. Te vas de aquí recargado, te vas de aquí, gloria a Jesús, expuesto a la luz de Cristo. Así como bajó Moisés del Sinaí, que la gente no lo podía ver, así tú vas a pasar esa puerta que los demás no van a tener que correr porque tú has sido expuesto a la luz de Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque eres tú que lo haces, por tu misericordia. Gracias por cada hijo, por cada hija. Gracias por Zoila García, gracias por la pastora. Gracias, gloria a Jesús. Gracias. Amén. Amén. Vamos a pasar a comentar las ofrendas y los diezmos. Acompañados con el fotografía. Queremos a Cristo proclamar como que